bendiga. Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Este lugar tiembla porque no es fácil compartir, una palabra con el pastor que tienen, así que va a ser medio difícil. Pero bueno, que el Señor les bendiga. Les dejo saludos de parte de mi familia, de mi esposa, que no pudieron venir por una cuestión de salud, más que nada, porque hace mucho frío. Y así que bueno, contento de poder estar con ustedes. Con algunos ya nos conocemos, con otros no. Y lo importante es poder estar en la casa de Dios, poder alabar su nombre, poder compartir un tiempo de adoración muy lindo. La verdad que tienen un altar de adoración. Eso es lo lindo, de que no se le pone límite al Espíritu Santo. Hay libertad, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y esa es la señal de que están en el lugar correcto. Siempre analizamos a la luz de la palabra tantas cosas, pero a veces no analizamos lo sencillo de tener un poco de sentido común, que tiene que ver con, en el tiempo de Dios, estar en el lugar correcto, con las personas correctas y con el propósito correcto del Señor. A veces es difícil poder orientarnos, a veces es difícil poder encaminarnos en un lugar donde muchas veces no tenemos brújula, ¿no? Entonces andamos divagando de acá para allá. Y hoy vivimos en una realidad social, personal, familiar y a nivel país, donde siempre se hace difícil poder estar firmes en el Señor. Siempre se hace difícil poder encontrarnos dónde estamos parados en Dios, poder reconocer nuestra identidad como hijo de Dios. ¿Es muy difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Yo siempre digo que el cristiano pasa siempre cuando empieza a caminar en el Señor. No sé si hay algunos que son nuevos en el camino del Señor y hay otros que ya son viejitos, como Hernán, por ejemplo, que tiene como 40 años en el Señor. Pero a veces es difícil. Yo conocí al Señor a los 11 años en el año 99. Miren cuánto pasó. Me convertí al Señor a través de mi familia. Veníamos de estar en la oscuridad, pero en la oscuridad real, en la oscuridad real, en manos del diablo. Y Dios hizo algo tremendo en mi casa, en mis padres, en mi familia. Y siempre voy a estar agradecido por eso. Pero cuando uno empieza a caminar en el Señor, empieza a conocer a Dios. Empieza a conocer y empieza a saber un poquito más. Y todo el tiempo estamos tomando o estamos comiendo de la comida o de la bebida que nos da, por ejemplo, el predicador o el pastor. Y siempre consumimos lo que nos da otro y no buscamos nuestro propio alimento personal en el Señor. Y quiero decirle que después de pasar años en el Señor, participando en la música, creciendo con los jóvenes cuando era más chico, recién conocí al Señor verdaderamente y tuve una experiencia real con el Señor hará 8 o 9 años atrás. Imagínense, 20 años de cristiano y tener recién un encuentro con el Señor 10 años después. Entonces, ¿qué pasa? Lo que durante muchos años pasó en las iglesias, que siempre se alimentó de lo que el predicador decía y nunca buscamos nuestra propia identidad en el Señor. ¿Dónde se busca esa identidad? En la intimidad con el Señor. ¿Dónde se busca la identidad de hijo? ¿Dónde se encuentra el propósito para nuestras vidas? Porque quiero decirles algo, ustedes no vienen a este lugar para calentar un asiento o para sentarse en una silla o para participar de una reunión. Ustedes vienen a este lugar porque hay un propósito para ustedes. Y cuando hay un propósito del Señor, hay que descubrirlo, hay que buscarlos. Algunas veces se nos revela a través de un profeta, a través de un pastor, de un predicador, y muchas veces no se nos revela, nadie nos habla, no hay ninguna revelación profética, no hay ningún apóstol que venga a soltar un manto de ningún lado. El Señor está esperando ahí en lo íntimo de tu habitación. Y quiero contarles una historia de un joven que paga el precio del pecado de un pueblo.
Segunda de Crónicas, capítulo 36, cuenta que el pueblo del Señor había desobedecido y le había dado la espalda al Señor en uno de sus mandamientos que para el pueblo hebreo era muy importante, que era el día de reposo. ¿Saben que uno de los mandamientos era guardar el día de reposo, el sábado? ¿Qué pasó? Pueden ir abriendo para compartir ahora en unos instantes Daniel capítulo 1. Y siempre leo en Crónicas, ¿por qué uno tiene que pagar el precio de otro? ¿O por qué uno tiene que sufrir tal vez la negligencia o el pecado de otra persona? ¿Por qué? Uno dice, ¿no? Y entonces dice, no, ¿por qué? Yo, no, este pastor hizo esto, mi hermano hizo lo otro, la hermana hizo aquello, y yo no tengo por qué soportarme esas cosas, entonces pego la vuelta y me voy, pego el portazo y salgo del lugar a donde estoy, porque yo no tengo por qué pagar el pato, ¿no? Como se dice cotidianamente, pagar el pato de los errores de otros. ¿No les pasa eso? A veces uno dice, pero se equivocó él. Cuando jugamos un partido de fútbol, los hombres, somos todo Maradona, pero si uno erra y el equipo te hace un gol, le echamos la culpa al que erró y pagamos todo la pérdida, como ya pudieron ver en el partido del otro día, y te terminás quedando afuera y te perdés, por así decirlo, la bendición de Dios. Y Daniel era un joven de 16 años. Imagínense, no sé si hay alguno de esa edad. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuánto? ¿28 tenés? Parecías más joven, che. Qué viejo me siento. Y Daniel tenía 16 años y tuvo que cargar junto a sus 3 amigos el peso de todo un pueblo por el pecado de haber desobedecido a Dios. ¿Y por qué cito este relato? Porque imagínense que ya Jeremías le había hablado al pueblo y les había dicho que iban a ser cautivos por el imperio babilónico, y fueron 70 años de cautividad. Y les voy a decir algo, esos 70 años no es que tiene que ver con el número 7 de la perfección del Señor ni nada, tienen que ver con todos los días de reposo que el pueblo de Dios no le guardó. Imagínense, ustedes tienen que guardar el domingo de culto de la iglesia, tienen que venir sí o sí. Usted viene los jueves, participa los sábados, va los miércoles a la plaza, reparte la comida, pero el domingo no viene. Y empieza a acumular domingo, acumular. Y viene el Señor a través de su pastor Brian y le dice, bueno, Hernán, ya que te tengo confianza, Hernán, por no haber guardado el domingo del Señor, te voy a llevar cautivo, ejemplo, 3 años hacia un lugar por haber acumulado tanta cantidad de domingos que esa cantidad llegó a ser el tiempo de 3 años. Bueno, el pueblo de Israel no guardó su sábado y llegó a acumular 70 años de día sábado. Imagínense. O sea, estamos hablando, si el año trae 365 días, 365 sábados por 7. Por 70, perdón. Increíble. Y acá donde uno se pregunta, ¿pero por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el Señor permite que uno padezca el error de otro? Y vamos a ver en la Biblia, Daniel capítulo 1, si lo tienen ahí. A mí me gusta una versión que es la NBI, que ahí le pedí a Seba si lo podía compartir. Si usted tiene la Reina Valera, lo puede leer desde ahí. Y vamos a leer juntos. Desde el verso 1, en el año 3 del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos
para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Y nos detenemos ahí y después continuamos con la lectura. ¿Qué nos cuenta acá? La Biblia en el libro de Daniel nos cuenta lo que recién mencionábamos. Jeremías estuvo 20 años anunciándole al pueblo que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios, porque iba a venir el tiempo de la cautividad. El pueblo desobedeció y pasó lo que pasó. Y ahí podemos leer en el verso 2, donde dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. ¿Quién era Joacim? El rey en ese momento de Judá. Y ahí nos vamos a plantar un poquito y vamos a desarrollar lo que el Señor tiene preparado para esta noche. Cuando nosotros buscamos nuestra identidad en Dios, cuando buscamos cuál es el verdadero propósito para nosotros, siempre estamos investigando. Oramos, buscamos de Dios, oímos prédicas, escuchamos prédicas, le hacemos caso a la guía de nuestros pastores y siempre estamos buscando a ver cuál es el verdadero llamado para nosotros, cuál es el verdadero propósito de Dios. Y muchas veces empezamos a pasar procesos y desiertos. ¿Cuántos pasaron algún desierto en su vida? ¿Cuántos y cuántos, no? ¿Cuántos desiertos? Y vieron que los desiertos son lindos porque ahí nos vemos tal cual somos. No le podemos dibujar nada al Señor. Cuando hablamos de dibujar no podemos caretearla delante del Señor, hablando así en confianza. Y ahí empezamos a descubrir la voluntad de Dios. Vieron que la palabra dice que la multiforme gracia del Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace, pastor? La multiforme gracia del Señor, ¿qué hace? Nos muestra cómo Él puede abrir sus brazos y a pesar de que podemos equivocarnos, dentro de su multiforme gracia existe, les voy a nombrar ahora 4 tipos de voluntades del Señor. La voluntad decretiva, que tiene que ver con algo ya pactado por Dios, que tiene cumplimiento, que tiene un propósito ya premeditado por el Señor y que más allá de que pase el tiempo que pase, tiene que suceder sí o sí. La voluntad permisiva, que es lo que recién hablaba el libro de Daniel, el capítulo 2. Y Dios permitió que Joacim sea derribado, que el reino de Judá sea derribado y que Jerusalén sea tomada y todo su pueblo. La voluntad permisiva, muchas veces, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos equivocamos, nos hace entrar en un proceso que decimos, bueno, pero si Dios lo permitió por algo. Y entonces nos excusamos. Bueno, pasamos por esto, por este desierto, por este proceso, pero si Dios lo permitió fue por algo. Algo tiene que haber de parte de Dios, ¿no? Y uno dice, bueno, me abrigo dentro de la voluntad permisiva del Señor y voy caminando total. Si pasó por algo. Y es así, pero no es tan real como eso, sino que muchas veces Dios permite que pasemos por circunstancias porque necesita trabajar la identidad de hijos que debemos tener. ¿Y por qué digo la identidad de hijo? Porque muchas veces no nos identificamos con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, con Dios. A mí me ha pasado en el lugar a donde yo me congregaba, que durante 2 años estuvimos participando como colaboradores nada más, en la silla y ayudando a la iglesia donde se podía, pero no me sentía parte. No podía encontrar el propósito para mí, para mi esposa, para mi familia dentro de la iglesia. Hasta que un día buscando de Dios, le preguntaba, ¿por qué, Señor, permitiste que venga a este lugar? Porque Él nos había hablado y nos dijo, van a ir a un lugar donde van a crecer, donde van a desarrollarse, donde van a aprender. Y esperen mi voz para saber cuándo sea el tiempo de cumplir ese propósito.
Pero, nos dijo, amen a sus pastores, amen a la iglesia, amen a sus hermanos y abracen la visión. Yo no sé si hoy Dios le quiere decir eso a ustedes, que si están en este lugar es porque Dios así lo permitió. Puede ser por propósito ya pactado de Dios que este lugar se abra y que ustedes estén en estos asientos. Puede ser porque Dios permitió que ustedes vengan a este lugar porque algo tiene que suceder en ustedes en este lugar. Con sus pastores, con sus hermanos, no importa las diferencias, porque nadie es perfecto y obviamente en la multigracia del Señor siempre vamos a ser aceptados. A pesar de que seamos como seamos, porque no somos perfectos, porque tenemos nuestro carácter y porque siempre vamos a ver algo en el hermano de al lado que tal vez no nos guste. Siempre va a pasar eso. Pero qué importante es poder saber que estamos parados delante del Señor, que no podemos caretear nada delante del Señor y que dentro de su voluntad estamos en un lugar para amar a nuestros pastores, para amar a tus hermanos, a pesar de que no lo banques. Yo, por ejemplo, si tengo algo con Seba es un tipo bastante difícil, me dijeron. Seba es bueno, pero póngale que yo me llevo mal con Seba. ¿Yo voy a dejar las cosas de Dios porque yo me llevo mal con Seba? No, lo tengo que amar, a pesar de. Daniel tuvo que amar a su pueblo a pesar de haber contraído 70 años de pecado y de esclavitud por culpa de un pueblo. Él era joven, ¿qué tenía la culpa él? Si sus antecesores habían hecho lo malo delante de Dios. Y entonces cuando nos encontramos parados delante de lo que el Señor tiene para su vida, es donde realmente empezamos a descifrar y a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy se abren las puertas de este templo, de esta iglesia, de esta congregación, para que todos ustedes sean parte. Y que todos ustedes tengan el propósito de lograr, no que esto se llene y que sea todo la cantidad, no, sino lograr tener una identidad como hijos de Dios dentro de Dayenu. Sus pastores son pastores jóvenes. Sin embargo, hubo un propósito de Dios y hubo un proceso que ellos tuvieron que pagar un precio para hoy poder ser pastores. Para hoy que ustedes sean hijos de Dios y lleguen a este lugar, hubo que pagar un precio. Y ese precio es pasar el proceso del desierto. Ustedes saben que los desiertos son duros. Muchas veces estamos solos, muchas veces esperamos el mensajito de alguien para que nos aliente, porque siempre estamos esperando que alguien nos dé el empujoncito. Y el desierto es para estar solo. Jesús, antes de empezar el ministerio, su propio ministerio, que duró 3 años, primero fue al desierto. Y no fue como hijo de Dios al desierto, fue como hijo de hombre. Y fue probado. ¿Y saben qué es lo importante de pasar un proceso o de pasar por el medio del desierto? No es cuántas veces fracases con el intento de poder pasar ese proceso o terminarlo. No es lo importante la cantidad de gente que tengas al lado para ese proceso. Porque hasta tu propia familia te va a dar la espalda. Cuando vos pasás el desierto, te vas a sentir más solo que Adán en el Edén cuando Dios lo buscaba y se escondió. Solo, porque tenía temor. Cuando pasás el desierto, solamente sos vos y el Señor. Y no hay nada, ni palabra, ni profecía, ni nada que te haga cambiar lo que Dios va a hacer en ese desierto. Entonces ahí Dios empieza a tocar el carácter de Seba, la paciencia de Brian, la perseverancia de Hernán, el carácter de Fernando, que Dios cómo trabajó el Señor en vos, Fer, tremendo. Y siempre estamos pasando ese proceso. El proceso dura el tiempo que tenga que durar y lo importante no es todo lo que vivamos dentro de ese proceso. Porque si no te aferrás del Señor, ese proceso no lo vas a terminar nunca.
y vas a vivir en la eternidad desértica. ¿Saben qué es lo importante de pasar un desierto y un proceso del Señor? Salir aprobado. Salir aprobado. Yo creo que hoy, si el diablo viene a tentarnos como lo tentó a Jesús en su momento, y le dijo, si me adorares, pondré delante tuyo, debajo de tus pies, a todo el mundo, a todos los reinos. ¿Qué oferta tan linda esa? Para cualquier persona del mundo es una oferta muy buena. Es decir, bueno, te pongo delante tuyo todos los reinos, vas a gobernar. Sin embargo, el Señor le dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Ni siquiera dijo, te reprendo diablo inmundo, como muchas veces hacemos nosotros en carácter de intercesor guerrero profético, ¿viste? Contra los demonios. No, que el Señor te reprenda, le dijo. Ahí, ¿qué hizo Jesús? Se reconoció como hijo dependiente de su Padre. No dijo, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y yo te reprendo, vos no sos nadie. No. Ahí, Jesús, en el desierto, aprendió a tener su identidad como hijo de Cristo. Y ahí comenzó su ministerio. Duró 3 años. ¿Usted quiere que su ministerio dure 3 años? No, yo creo que no. Cuando hablamos de los procesos, cuando le pedimos paciencia al Señor, por ejemplo, ¿no? ¿Usted tiene hijos? ¿Ustedes tienen hijos chiquitos? ¿Alguno tiene hijos chiquitos? Bueno, Brian tiene hijos chiquitos. A veces le pedimos, Señor, dame paciencia porque a este pibe lo estrangulo. Señor, dame paciencia porque a mi hija no la aguanto más, vive gritando. Y el Señor no va a venir como el genio de la lámpara y va a decir, bueno, te voy a inyectar paciencia. No, nos va a traer más pruebas y más circunstancias para probar que seamos pacientes. Cuando el Señor te quiere bendecir económicamente, y este es un tema muy lindo, porque siempre somos tocados, ¿no? Cuando el Señor quiere trabajar en nuestro orgullo o en nuestra fuerza humana, más que nada los hombres, cuando Dios quiere tocar la economía de tu casa, Dios sabe cómo tocarla. Y ustedes creo que todos hemos vivido alguna experiencia económica. Ahora, nosotros muchas veces le pedimos, Señor, bendíceme, Señor, abre las puertas, Señor, abre los cielos, Señor, que sean llenos, Señor, los jarros, que sea llena mi heladera, que sea llena mi alacena. Y el Señor no va a venir como por arte de magia, ojo, puede pasar, pero no va a venir por arte de magia, va a venir Carrefour y te va a tocar la puerta y te va a decir, acá te traigo 2 changos completos porque le pediste al Señor. ¿Puede pasar? Sí que puede pasar, porque Dios hace milagros extraordinarios. Pero ¿en qué es probado? El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12, vieron que siempre todos decimos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no leemos el contexto de por qué lo dice Pablo. Y anterior a eso, en el 12, Pablo dice, sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Sé lo que es no tener nada para comer y sé lo que es que tener que me sobre para derrochar. Y así todo, dice, sé aprender a vivir en pobreza y en abundancia. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo hace 1 año y pico atrás trabajaba en un lugar donde creía que lo tenía todo por tener un poco de dinero. No que creía que lo tenía todo, sino que estaba cómodo, estaba bien. Sin embargo, no tenía el tiempo para disfrutar de ese dinero. Entonces, ¿cómo Dios te prueba de que te hace sacar hasta lo más ínfimo de tu economía, te hace revolcar por el piso, te hace vivir sin dinero? ¿Para qué? Para que aprendas a depender de Él. Entonces, no es Señor bendíceme porque yo sí te voy a bendecir y te voy a dar más diezmo y te voy a llenar el alfolí de ofrenda. No, el Señor no necesita eso. El Señor necesita que nosotros salgamos aprobados en la dependencia económica de Él. Que aprendamos a vivir cuando tenemos y no derrochemos, que seamos buenos administradores, pero que cuando no tenemos absolutamente nada, sepamos también vivir en fe.
y vivir por fe. Yo no sabía vivir por fe realmente, sin dinero. Pero Dios me hizo pasar ese proceso para aprender. No me hizo quedar sin dinero para probarme a ver yo qué hacía, si iba a sacar préstamo de acá, préstamo de allá para poder vivir. No, me hizo quedarme sin nada para yo poder ser totalmente dependiente del Señor. La voluntad secreta es otro de los atributos de la voluntad del Señor que tiene que ver con el propósito que se nos va a revelar cuando busquemos dentro de ese proceso, dentro de ese desierto, ¿cuál es el verdadero llamado? ¿Usted sabe cuál es su verdadero propósito? ¿Sabe cuál es su verdadero llamado? ¿Sabe por qué está en este lugar? ¿O sabe por qué llegó a los pies de Cristo? Muchas veces algunos lo pueden tener revelado en poco tiempo, otros pasan años, pero realmente Dios quiere que los conozcamos en todos sus atributos, en su voluntad permisiva, en lo que ya está pactado de Dios para nosotros, en la voluntad secreta, ir en búsqueda de aquello que nadie te va a decir, solamente lo vas a descubrir en lo secreto. Y la voluntad soberana del Señor. La voluntad soberana es que cuando pasamos por todas esas circunstancias, ahí podemos ver cuando decimos, che, mirá lo que pasamos y gracias a Dios que no pudimos pasar por esto o que pasamos por aquello. Dios es bueno. Cuando uno dice, Dios es bueno, gloria a Dios que pasó esto, gloria a Dios que pasó lo otro. Che, mirá si hubiese ido, hubiese pasado por lo que pasó este familiar, este amigo. Sin embargo, Dios me guardó. Sin embargo, Dios sostuvo mi vida para que yo, no tenga un accidente o no fracase en algo. Ahí está la soberanía del Señor. Cuando tocamos el borde de la muerte con una enfermedad. Yo en el 2013 y en el 2015, por estrés laboral, llegué a tener fibrilación auricular con menos de 30 años. La fibrilación auricular es la arritmia grado 3 preinfarto. Imagínense, una vida sana, sin drogas, sin alcohol, pero por estrés laboral, Dios permitió que me pase eso en mi salud. ¿Por qué? Tiempo atrás yo le pedí una tregua al Señor. Es que si realmente vos existís, si realmente, Señor, vos tenés algo para mí, yo me puse a desafiar a Dios. Nosotros somos un mosquito. Él cierra su mano y no existimos más. Sin embargo, ahí el canchero le dijo, Señor, si verdaderamente existís, yo quiero que me pruebes que existís. Si verdaderamente hay algo para mi vida, probame. Y quiero ver tu mano poderosa. Pasó un tiempo, no fue al instante, pasó un tiempo, 3, 4 meses, y me levanto un sábado por la mañana para ir a trabajar, y el palpitar, el latir de mi corazón estaba pasado de rosca. Era como un golpeteo ¿Vio cuando el perro mueve la cola sobre una puerta que tiene movimiento y hace como que está tocando? Bueno, ese palpiteo acá en mi corazón. 180 pulsaciones tenía sentado, imagínense. Trabajé todo ese día, me la aguanté, fui a la noche y me dejaron internado y me hicieron un montón de preguntas. Tuve toda una noche, yo riéndome, hinchando, pero a mi esposa, al médico, le decía, ¿de qué se ríe tu marido si se está por morir? Permiso. ¿Por qué hace chiste tu marido con las enfermeras si se está por morir? La droga no le hace efecto. Los anticoagulantes no lo ayudan. Usted sabe que cuando las válvulas del corazón salen de ritmo y el corazón se acelera, la arritmia lo que te provoca es coágulos en la sangre. Usted sabe que eso desemboca en un ACV. Puede ser un ACV isquémico, un ACV hemorrágico. Sin embargo, yo estaba tranquilo, porque yo sabía, mi esposa no sabía, el médico tampoco, y las enfermeras menos, de que era un proceso porque yo le hice una tregua al Señor. Yo sabía, pero no quería decir nada, porque quería ver la mano de Dios. Pasaban las horas, aumentaban la dosis, cambiaban la droga y no pasaba absolutamente nada.
Entonces eran las 5 de la mañana y dije, bueno, Señor, si es mi tiempo, quiero que me muestres las calles de oro que hay en el cielo, quiero que me muestres todo, así por lo menos lo cuento. Y se me empezaban a venir las imágenes de mis hijos, las caritas de ellos. Decías, yo no creo que sea el tiempo, y no creía. Y mi mujer entraba re bien, alentándome, pero estaba destrozada. Afuera la agarraba el médico y le decía, no hay caso, lo vamos a tener que llevar a unidad coronaria para hacerle el electroshock, porque la droga no le hace nada y bueno, se puede ir en cualquier momento. Imagínese usted, su esposo ahí en cama, y viene el médico y le dice, ¿qué hace usted en ese momento? Las mujeres, ¿qué hacen en ese momento? Se me va, o sea, mi esposo, mi amor, mi compañero, el que me sustenta tal vez, el padre de mis hijos, ¿qué hago después? Imagine toda esa situación traumática para mi esposa y yo riéndome adentro del short rook de terapia intensiva. Pasan las horas y le digo a mi esposa, vamos a orar porque yo sé que esto es un trato de Dios, vamos a orar. Y mi mujer me miraba que me decía, vos estás loco. Entonces yo decía, es un trato de Dios, es un trato de Dios. Bueno, oramos, nos encomendamos al Señor y ya eran a esto de las 8 o 9 de la mañana, me seguían haciendo estudios, me pichicanteaban por todos lados y no había caso. Estaban esperando que se desocupe una cama en terapia en unidad coronaria. ¿Qué pasó? De golpe y porrazo hacemos la oración, nos ponemos en las manos de Dios y yo tenía un malestar, una opresión en mi corazón y en ese momento se fue. Siento la liviandad y digo, bueno, me estoy yendo. Imagínense esa situación. Me iba con 2013, con 26 años me iba ya. Digo, wow, no puede ser. Y en eso siento que me voy y encuentro un lugar infinitamente blanco y cantaba una canción al Espíritu Santo y decía, Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero fiel, por siempre lo serás. El Espíritu Santo es nuestra gran compañía y es quien todo el tiempo trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón, guiándonos. No hagas esto. Cuando usted siente que va a hacer algo malo y viene una voz que le dice en su conciencia, no lo hagas porque al Señor no le agrada, diga, ese es el diablo. No es el diablo, es el Espíritu Santo. Cuando viene una voz que te dice, hacelo, total, ¿quién te va a ver? ¿Acá no te ve nadie? Ah, sí, hacelo. No te va a ver tu hermano, no te va a ver tu pastor, pero el Señor se va a acordar. El Señor se va a acordar y después vas a pasar un proceso más de lo que ya estás pasando por haber desobedecido. Y en eso siento la paz del Señor y sinceramente me había ido. En eso siento un tumulto de ruido, que entran los médicos, las enfermeras y la doctora que habían hecho cambio de guardia decía, es un milagro, gritando en el pasillo de la Trinidad de Quilmes. Es un milagro, no puede ser. Me habían sacado la droga porque ya no hacía nada, lo único que tenía es anticoagulante para que no me agarre una ACV. Me hicieron 3 electrocardiogramas en ese momento y no podían creer cómo se me había ido la arritmia. Entonces vos decís, ¿salí aprobado? Y yo creo que sí, porque en ningún momento dudé de que era una prueba de Dios. Tal vez mi esposa sí, tal vez los médicos no sabían, pero yo sabía que era un trato de Dios. ¿Por qué sabía? Porque yo primero le pedí al Señor en ese momento que sea un trato de Dios. Y Él permitió eso. No obstante, en el 2015 volví a pasar por lo mismo. Cuando yo le pedí al Señor, miren que yo soy bastante extremista, Señor, necesito una motivación. Le dije, 2015, estamos en 2019, necesito una motivación. El Señor no juega liviano conmigo, juega a ir a cortarme las piernas. Necesito una motivación. Y una noche me levanto a las 2 de la mañana, voy hacia la cocina, en la oscuridad de la casa, a tomar un vaso de Coca-Cola. En eso, en el estar dormido, se me aparece mi esposa recién levantada, y como toda mujer recién levantada, sin maquillaje, en la luz, sin esperarla, y, ¿viste? Asusta un poquito. Y se me apareció de golpe, y debe ser que estaba tan pasado de rosca,
que el susto hizo que se me dispare el ritmo cardíaco. Otra vez. Le digo a mi mujer, si querías matarme, te salió bien. Entonces digo, no puede ser otra vez. Y me tocaba, me dice, no, vamos ya al médico. Esperá que lo voy a llamar a tu papá, me dice, porque vos no podés manejar. Le digo, no lo molesté, voy yo manejando. Imagínense, te va manejando con gente arriba del auto, le agarro una ACV ahí, chocá. Yo sabía que era otro trato del Señor, porque le había pedido una motivación, pero Dios juega fuerte. Si vos querés que Dios juegue fuerte, Dios va a jugar fuerte. Otra vez internado en la Trinidad, cuando revisan el prontuario, este pibe juega ahí al límite con la muerte. Bueno, vamos al médico, otra vez todas las drogas, y en un momento le digo al médico, para. Yo no voy a quedarme internado acá, las drogas no me van a hacer nada, vamos a hacer una cosa. Usted se va a reír cuando yo le voy a contar. Vamos a hacer una cosa. Si Dios quiere jugar fuerte conmigo, yo voy a probar la soberanía de Dios. El médico me miraba y decía, porque yo tengo un Dios grande, le decía al médico. El médico me decía, no puede ser, este pibe está loco, le decía a mi esposa. La droga no me va a hacer nada, vamos a hacer el electroshock. ¿Qué? Me dice el médico, ¿vos sabés lo que estás pidiendo? Vamos a hacer el electroshock. Porque no lo había probado en la anterior vez. Usted se ríe y dice, este pibe está loco. Sí, estoy loco. Era tal la confianza que yo tenía en el Señor y estaba tan seguro de que Dios me iba a guardar que probé hasta el límite de la misma muerte. Usted dice, a veces nos quejamos que pasamos por diferentes desiertos, diferentes procesos y no vemos que la mano de Dios está. Y estamos todo el tiempo buscando ser víctimas, dar lástima o buscar la ayuda para zafar cuanto antes del desierto. Pero no es el tiempo, el corto, mediano o largo plazo. Es salir aprobado de ese desierto o de ese proceso. Y siempre vamos a buscar una excusa, pero no vamos a buscar salir aprobados. Y ahora le cuento el desenlace. Daniel en Babilonia fue elegido dentro de la élite de su pueblo para trabajar en el palacio del rey Nabucodonosor. Cuenta la historia que a los esclavos, algunos los iban trayendo arrastrados, a otros lo agarraban con unos ganchos del párpado de los ojos y los iban llevando cautivos para que no se escapen y para que no se muevan y caminen todos en un cierto ritmo, los enganchaban del párpado de sus ojos para que nadie se mueva porque en cualquier mal movimiento le arrancaba el ojo al de atrás. Imagínense Daniel con sus amigos de 16 años, 16, 18, 20, llegando a un lugar, perdiendo el control de todo, porque no tenían nada más que confiar en el Señor. Perdieron el control de ellos mismos, perdieron el control porque eran esclavos, y usted sabe que en la esclavitud no tenés derecho a nada. Perdieron para el pueblo hasta la identidad, porque usted sabe, y la historia lo cuenta, que le cambiaron el nombre a los 4. Le quisieron dar la comida que el mundo le ofrecía, la comida del rey tirano en ese momento, la comida de los dioses paganos. Daniel había perdido el control de todo y él sabía muy bien que solamente le quedaba lo que había dentro. La convicción y la condición de ser hijo de Dios solamente la sabía él y estaba guardada acá adentro. Tal vez los amigos dudaban, pero él no dudó. Él fue el que levantó la voz y dijo, no, vamos a probar 10 días, denos a nosotros verdura y agua y pruébenos con los otros a ver quién de los dos está mejor, porque yo sé que el Señor me va a guardar. Yo no me voy a contaminar con lo que el mundo me va a dar. En un proceso o en el medio de un desierto siempre va a venir la oferta de, che, ¿para qué vas a ser probado por el Señor? ¿De qué te va a servir? ¿Para qué vas a probar el amor con tu esposo? ¿Para qué vas a ser probado en ser honesto en tu trabajo? ¿Para qué vas a ser probado en tu amistad? Somos probados todo el tiempo. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas,
de modo que no tienen excusa alguna. Está hablando de la revelación de lo que es Dios para nosotros y lo que puede hacer Dios con nosotros. También dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces en el desierto uno va a ser probado todo el tiempo. Hasta te va a hacer probar la dignidad. Te va a hacer probar la misma muerte. Te va a hacer probar tu bolsillo, tu matrimonio. Te va a querer robar la felicidad. Va a querer ultrajar tu casa. Va a querer destruir tu matrimonio. Va a querer destrozar las relaciones familiares. Se va a querer llevar a tu papá, a tu mamá. Va a traer enfermedad. Pero cuando uno sabe quién es en Dios, nunca vas a negociar con lo que te pase en ese momento. Nunca vas a negociar tus convicciones. ¿Quién sos realmente en Dios? Tu documento, tu identidad. Así como en el DNI nuestro te dice argentino, ahí te dice hijo de Dios. Hijo de Dios. Y en el 2015, para cerrar mi historia, ¿qué pasó? Pasaban las horas, las drogas no me hacían nada y le dije al médico, tráeme la orden, la declaración jurada, que yo me hago cargo de la práctica del electroshock. Y si pasa o no pasa, me hice cargo yo. Mi mujer no quería saber nada. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que te estás haciendo mal? Yo le digo, déjame seguir confiando de la manera que yo confío en el Señor. Déjame ver una vez más su mano. No para mí, para testimonio del día de mañana. Para que la gente sepa quién es nuestro Dios. Porque muchas veces nos cuesta creerle a Dios. Porque no le conocemos. Y a veces hace falta tocar el límite de una situación para conocer a Dios. Y cuando vos sientas que estás tocando el límite, no digas, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? Daniel podría haber dicho, Señor, ¿yo por qué tengo la culpa de la paga del pecado de tu pueblo anterior? ¿Por qué yo voy a pagar? Sin embargo, no le importó el límite que tocó. Su convicción no fue negociada con la comida del rey. Mi convicción no fue negociada con lo que el médico quería hacer conmigo. Me quería dejar internado una semana y yo le dije, yo esta tarde me voy. Tráeme la declaración jurada, yo firmo, me haces el electroshock y yo en 2 horas quiero estar en mi casa. El médico se me reía, se me burlaban todos. Las enfermeras decían, este pibe está loco, ¿qué se droga? Le preguntaban a mi mujer. 5 de la tarde, llega el médico, me dice, bueno, mirá, dice, loquito, así me dijo, loquito. Si tan grandes estudios, yo te voy a hacer el electroshock, me dice, pero déjame decirte algo antes de que me firmes. ¿Puede salir mal? Puede salir mal, le digo yo, puede salir mal. Y me miraba el tipo diciendo, este pibe está loco de verdad. Mi mujer al lado y mi mujer también me miraba, porque en ese momento hasta es probada nuestra fe. Todo el tiempo es probada nuestra fe. Todo el tiempo es probado saber quién sos en el Señor. Claro. Cuando yo en el 2013 había aprendido que somos un mosquito, como dije al principio, en sus manos, el Señor cierra su mano, no existimos más y pasamos a la eternidad. Ahí le dije, yo solo sé que tengo un Dios grande y que así como me salvó en el 2013, lo puede hacer ahora de vuelta. Para que todos ustedes, había 3 enfermeras, 2 emergentólogos, cardiólogos, el médico que me estaba atendiendo, mi mujer y creo que había una autoridad de la Trinidad porque el tema era grave. Le digo, para testimonio y gloria de Dios, ustedes van a ver el Dios que yo creo. Algunos se reían y otros me miraban, porque ya vos, al saber quién sos en Dios, a los que están al lado tuyo, ya los empezás a incomodar. Porque ya no te van a ver como el cristianito evangélico que va a la iglesia, grita, canta, habla en lengua y llega a la casa. No. Cuando vos sos hijo de Dios, realmente corre por tu sangre, por tus venas, la sangre del Señor. Ahí la gente te va a empezar a mirar con otra visión. Ahí la gente te va a ver que sos un hijo que tiene autoridad en el Señor. Hoy el hermano Gerardo decía, Mateo 10 dice que le fue dado a los discípulos autoridad para echar fuera demonios. Cuando vos sos un hijo de Dios, realmente la gente va a mirar autoridad de Dios en vos.
y las enfermeras me miraban. Cuando yo firmo, mi mujer me miraba y diciendo, me vas a dejar sola y te voy a matar aunque estés muerto. Sin embargo, firmé y le dije, 5 de la tarde, en 2 horas yo quiero el alta. Sí, me decía el médico, en 2 horas yo quiero el acta. Bueno, firmo, viene el anestesiólogo, me pone la mascarilla, me duerme con la anestesia y después no sabía más nada. Cuando Dios te lleva a ese lugar, a ese desierto, te hace perder el control de tus propias fuerzas, te hace no tener opción para elegir. Perdés todo tipo de condición o de derecho. Y no te permite negociar con nadie, porque solamente estás en sus manos. Él abre y cierra y listo, se terminó la historia. No hay tutía. Cuando te metes realmente en el Señor, cuando conoces realmente al Señor, y en este caso, cuando abrazás realmente esta iglesia, cuando amás a tus pastores por la autoridad que Dios le dio y también amás su humanidad, la humanidad de Seba, de Vane, de Hernán y de cada uno de tus hermanos, amás la humanidad del Señor, amás lo que Dios hizo en ellos, pero también lo que la carne muchas veces hace florecer. Y abrazás la visión de este lugar. Ahí empezás a tener identidad con este lugar, ¿no es así? Porque ya venís más contento, empezás a participar, vas los miércoles a la plaza y empezás a moverte y a hacer, estoy reconectado con la iglesia. Bueno, con Dios es igual. Cuando vos cada día conocés más al Señor y conocés más de sus atributos y sabés bien cómo va a obrar, no tenés ninguna duda, por más que venga el presidente, que venga o que venga el anticristo a querer doblegar tus convicciones, no te vas a mover. Yo siempre digo, prefiero cuando venga el anticristo, digo no, a los que se quedan, porque yo me voy a ir cuando venga el arrebatamiento, pero a los que se quedan, si yo tengo que quedarme, le digo, en el lugar de esas personas, yo quiero morir como mártir, yo quiero morir como mi Señor. Pedro no se atrevió a morir crucificado como el Señor, pidió que gire en la cruz y que sea clavado boca abajo. ¿Por qué? Porque él sabía que él no llegó a tener, hasta ese momento, antes de que Jesús sea resucitado, no llegó a tener la identidad del verdadero discípulo que fue Pedro. Sin embargo, Pablo después sí llegó a ser como Cristo, porque llegó a tener la mente de Cristo. Ya no vivo yo, decía Pablo, vive Cristo en mí. Esa es la identidad de hijo de Dios. La identidad que te da esta casa, esta iglesia, tus pastores, tus hermanos, y la identidad que pone el Señor en tu vida. ¿Cómo termina mi historia? ¿No? ¿Cómo termina? Lo conté ahora. Ya saben porque estoy vivo, pero 6:10, abro mis ojos, sentía los pectorales duros del golpe eléctrico y la quemazón del golpe eléctrico. Y me despierto y lo primero que digo, si viste lo que pasó hoy, le digo al médico, es porque Dios existe. Y me quedó mirando. Me dice, la verdad que sí, ese Dios que vos tenés, algún día quiero que llegue a mi vida. Daniel, cuando sale del foso de los leones, ¿usted sabe por qué sale? Porque el rey vio dentro del foso, del horno de fuego. Vio que había un cuarto hombre ahí adentro. Y le dijo, realmente ese es el Dios de Daniel. Y yo quiero que la gente, en cada uno de ustedes, realmente diga, ese es el Dios de Martín, el que yo quiero. Ese Dios de Gerardo, de Vanessa, el que yo quiero. Esa autoridad, esa identidad. Yo quiero lo que tienen los de Dayenu. Ustedes son ejemplo. Ustedes tienen que ser testimonio. Y ese día, a las 19 horas, como le había dicho al médico, me retiré dado de alta. Y acá estoy. Y todo el tiempo, amén, si le quiere dar un aplauso al Señor. No hay forma de que si realmente tenemos identidad en Dios y sabemos que somos sus hijos, no hay forma que ninguna circunstancia
pueda doblegar quién somos. No hay forma. El proceso va a durar lo que tenga que durar. Lo importante es salir aprobado. ¿Cómo vamos a salir aprobados? Sabiendo quiénes somos en Dios. El desierto se pone difícil, se pone duro, se pone hostil. Sin embargo, cuando tenés real identificación con el Señor, puede pasar lo que pase. Y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar, y vas a tropezar, y vas a caer, porque somos seres humanos. Vamos camino a la estatura del varón perfecto, pero todavía no lo somos. Pero ahí está la multiforme gracia del Señor. Y para terminar, la gracia del Señor es la que nos sostiene en el desierto, pero cuando salimos aprobados tenemos que buscar el favor de Dios. El favor de Dios. El favor de Dios que te hace sentir que llegás, acá llegó el Hijo de Dios y te podés parar delante de quien sea y nadie puede venir a doblegar tu corazón. Y una vez que tenés el favor de Dios, querés ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Que este tiempo sea un tiempo glorioso en este lugar. Sea un tiempo glorioso en este lugar. Que sea glorioso en tu vida, en tu familia, en tu casa. Proponete eso. Proponete de buscar tu verdadera identidad. El llamado y el propósito que hay en tu vida. O que hay para tu vida. Buscar ser llenos de la gracia del Señor. Para poder dar también. Y el favor de Dios que va a ser la investidura de ser hijo de Dios. El favor de Dios. Che, este tiene algo distinto que aquel no lo tiene. Che, los de esa iglesia no lo tienen, pero los de esta iglesia sí. Y a usted no es orgullo evangélico, ojo, pero a mí me encanta cuando dicen, che, en esa iglesia hay algo del Espíritu Santo que en la otra no hay. Y gloria a Dios, porque cada iglesia funciona como tiene que funcionar porque es parte de un solo cuerpo. Cada iglesia tiene su funcionamiento y su formato, pero como le dije hoy, abrace el formato de la iglesia, ame a esta iglesia, ame a sus hermanos, a los pastores, respételos y acompáñelos, porque así va a ser mutuo para con ustedes. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche y vamos a orar? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Abraham llegó a ser el hombre de la fe, llegó a ser llamado el primer amigo de Dios. Y cuando necesitaba demostrar o cuando necesitaba ver que la mano de Dios iba a estar sobre la promesa, que era que a partir de él iban a nacer las generaciones, Dios no le inyectó la fe de decir, bueno, acá yo te doy el manto para que seas el padre de las naciones. No, lo puso a prueba. Lo puso a prueba con su propio hijo. José pasó 13 años preso antes de cumplir su propósito. Sin embargo, no quebrantó su convicción. Job fue arrastrado hasta lo peor. Dios permitió el zarandeo y se llevó a toda su familia, todo su ganado, el poder de su riqueza. Y le voy a decir algo último. El diablo no está en todos lados. El diablo no puede meter la cola todo el tiempo. Somos nosotros. No usemos más. El diablo debe estar, Señor, mirá, lo de Dayenu me viven echando la culpa a mí. Si yo no fui, fueron ellos. El diablo no está en todos lados. El omnipresente es el Señor. Entonces todo el tiempo buscamos excusa, el diablo esto, el diablo otro. Y le damos a veces más propiedad y más autoridad al diablo porque hablamos más de él que del Señor. Es difícil ser cristiano. Es difícil ser hijo de Dios. Pero mucho más difícil es estar lejos de Él. Mucho más difícil es estar lejos de Él. Por eso vamos a orar esta noche. Que el Señor nos ayude a tener lo que necesitemos. A tener la fe que realmente va a mover su mano en favor de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta noche. Porque sabemos y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Sabemos que tu gloria, Padre, está en este lugar, Señor. Y queremos conocerte más. Queremos conocerte más, Señor. No queremos tener inteligencia de hombre.
No queremos tener sabiduría del mundo, Señor. Queremos ser hijos tuyos, marcados y sellados por tu sangre poderosa, Señor. Tener la mente de Cristo, Señor. El carácter de Cristo, Señor. Y entender, Padre, que dentro de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, sabemos que tú eres soberano y que cada proceso que vamos a pasar, cada desierto, Señor, es para crecimiento. Señor, que cada circunstancia que pase en este lugar, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros pastores, en cada lugar a donde vayamos, Señor, tú todo el tiempo vas a probarnos para ver de qué estamos hechos, quiénes somos realmente en ti, Señor, y salgamos aprobados en cada circunstancia, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que venga, Señor, tu Espíritu Santo trayendo la convicción a los corazones, a la mente, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo, Señor, nuestra voluntad de aceptar que somos hijos tuyos, Señor. Te aceptamos, Señor, y te pedimos que trabajes en nuestra vida, Señor, que los procesos que hoy podamos vivir, Señor, nos acerquen más a ti, más a ti, más a ti, Señor, que menguemos todo el tiempo, Padre, para que tu gloria sea reflejada en nosotros. Qué más lindo que ser portadores de tu presencia, Señor. Y que cuando llegues a un lugar la gente te mire y se pregunte, ¿qué tiene este de diferente? ¿Por qué habla así? ¿Por qué tiene esa fe? ¿Por qué Dios lo ayuda a él y a mí no? Porque ese es tu favor, Señor. Ese es tu favor sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre Antonella, sobre Brian, sobre cada uno de los colaboradores de este lugar. Porque tú preparaste este lugar con un propósito, Señor. Y ese propósito es tener identidad de reino, identidad de hijo. Saber que todo lo que hacemos, Señor, es siembra para ti, Señor. Y en algún tiempo cosecharemos. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Porque tu gloria, Señor, nunca deja mal pago a nadie, Padre. Te damos gracias, Señor. Levante tus manos y vamos a adorarle en esta noche. Vamos a adorarle, Señor. Vamos a darle las gracias. Gracias, Señor.